a la iglesia y al cristianismo han sido los unitarios. ¿Por qué? Porque para comenzar hubo una persona mucho más antigua que el hermano, gloria a Dios, que los hermanos allá de los padres apostólicos de los siglos II y III. Amén. Por ejemplo, tenemos a Teófilo, sexto obispo de Antioquía, que en el año 1068, o mejor dicho, 168 después de Cristo, habló de la Trinidad bajo el nombre de Trinitas. Este sexto obispo, ¿verdad? Gloria a Dios, buscando cómo podía conciliar lo que es el tema de la eterna relación entre Dios Padre e Hijo, buscando algunos significados. Él agarró y dijo una de las palabras más revolucionarias del cristianismo. Él llamó a esta relación lo que es el Trinitis. O sea, ¿cómo puede ser que exista una eterna relación entre dos personas distintas, pero que al mismo tiempo componen la esencia de lo que es Dios? Entonces tenemos lo que se llama la primera mención, vamos a decirle la primera mención, porque la Trinidad viene de la Iglesia Apostólica. O sea, la Trinidad no viene de un invento de que del 300, Damasco. Solamente decir que la Trinidad es un invento católico que fue del Concilio de Nicea es la primera señal de ignorancia que podemos observar en algunos hermanos. Primero, la primera mención de la Trinidad lo tiene Teófilo, sexto obispo de Antioquía, en el año 168 después de Cristo. A eso le sigue Tertuliano. Tertuliano, en el siglo II, menciona la Trinidad y tiene como el mismo objetivo, gloria a Dios, el definir la eterna relación entre el Dios Padre y Dios Hijo. Valga la redundancia, porque tenemos que aclarar por qué estos dos hombres de Dios que están muy cerca de la iglesia primitiva, ya hemos dicho que la iglesia unicitaria, no el concepto unicitario, el movimiento unicitario surgió en el 1903 y se definió en el 1913, pero antes de esta fecha vamos a ver, hermanos, que por qué primero los santos padres y padres apostólicos, pero también sabemos que es un término también que después tenemos que aclarar, pero vamos a llamarle como comúnmente se le llama, ¿ok? ¿Por qué tanto Tertuliano y este obispo de Antioquía hablaron en nombre de este término Trinidad y Trinita? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una consideración sobre el libro de Juan capítulo 1. La base de ello es la presentación del apóstol Juan a la iglesia primitiva. Vamos a destacar históricamente, ya que hay ahí por ahí uno que dice que sabe de historia. Vamos a educar a los universitarios en historia, porque yo me he encontrado con muchos universitarios que dicen que saben de historia, pero lamentablemente de historia no saben ni la H. ¿Por qué? Porque si estuvieran de historia, ellos supieran quién es, escuche bien, el gran obispo de Antioquía, que para el año 168 da la frase Trinitas, pero que ellos consideran al apóstol Juan y su capítulo 1, y estamos hablando del apóstol Juan, el último de los apóstoles, ¿verdad? Y que estuvo prácticamente en los años 68, 70, 80 en adelante, viviendo, ¿verdad? Y este hombre declaró una palabra muy poderosa y la voy a leer, que fue: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios. Normalmente nuestra amada versión Reina Valera lo dice: en principio, en arge, gloria a Dios, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo primero que tenemos que denotar es que la consideración gramatical, ahí hay uno que sabe de griego bíblico, eso me encanta, porque de griego sé yo, gloria a Dios. Y bueno, y perdóname que no me presenté, pastor, me presento formalmente como maestro didascalo soriano. Tengo un doctorado en teología egresado por la Universidad Evangélica de las Américas. Soy especialista en lenguas bíblicas tales como griego y hebreo, y tengo vasto tiempo enseñando esto. Y una de las cosas es que los unicitarios tuercen la gramática griega para su propia, ¿cómo se puede decir? Para su propia cosmología. Igual que los testigos de Jehová, que agarran su versión, gloria a Dios, la traducción del Nuevo Mundo, y ellos modifican y usan la gramática a su favor. Así mismo hacen los unicitarios. Pero sabemos que la palabra de Dios tiene un fundamento, ¿ven? Gloria a Dios. Y aquí me detengo, gloria a Dios, y le digo que la palabra
que utiliza el autor de Juan, la palabra era, es un verbo imperfecto activo indicativo en tercera persona. ¿Qué significa este texto? Este texto, que se traduce como era, es en mí en griego, y en mí tiene un significado muy, muy especial, que es una condición existente. Yo existo. ¿Qué está diciendo el autor de Juan? El autor que es Juan está diciendo, en el principio, el Logos ya estaba en existencia. Ay, Padre Santo. Oiga lo que dice, oiga lo que dice. Y dice que este Logos, verbo que ya estaba en existencia, escuche bien, estaba con, en griego es pros theon, estaba delante, estaba con el Padre, pero al mismo tiempo era Dios igual que el Padre. Ahora, fíjense algo, esta consideración gramatical que los padres de la iglesia consideraron enseña de que hay dos cosas que tenemos que entender y tomar en cuenta. Primero, es que cuando dice que estaba pros theon, estaba con Dios y era Dios, hay un asunto con la palabra Dios, y es que la mayoría de los susolo, de los unicitarios, manipulan esta palabra. Jesús es Dios. ¿Y cómo si Jesús es Dios, entonces está en el cielo? A veces no entendemos que Dios es un título. Inclusive, la RAE, la Real Academia de Lengua Española, declaró no hace mucho tiempo de que Dios, con D mayúscula, tenía que ser el nombre propio del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob del judaísmo. Escuche bien esto. Pero cuando el texto dice que el verbo era con Dios, tenemos que entender que la palabra Dios se le atribuye al Padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice lo que nuestros ojos contemplaron, lo que nuestras manos palparon, tocante al verbo de vida, la cual estaba con el Padre y se lo manifestó. Primero, fíjense que aquí no dice que estaba con Dios, sino que estaba con el Padre. Mire cómo el mismo autor declara y hace una nota aclaratoria. O sea, donde Juan 1 dice Dios, aquí es el Padre, para que no haya confusión. De manera que en Juan 1 la frase Dios está hablando del Padre, que lógicamente es distintivo del verbo que es el Logos. Entonces vamos a comenzar por ahí. Estos tipos de cuestiones, entre otros, ¿verdad? Llevan a estos padres de la iglesia a hacerse un análisis. Primero, ¿cuál es el análisis? Primero, una reflexión sobre el Hijo. Cómo el Hijo, que es Cristo, tenía una comunión ininterrumpida, eterna y persistente con el Padre. De manera que eso llevó a los padres de la iglesia, especialmente a Teófilo, sexto obispo de Antioquía, y a Tertuliano, a buscar algunos términos la cual pudieran definir esta relación entre dos personas distintas, pero que en esencia tienen la misma naturaleza. Y la palabra que ellos utilizaron fue la palabra, gloria a Dios, Trinidad o Trinitis. Ok. Ahí, hermano, comienza a ¿qué? A utilizar la Trinidad, el término que, para la redundancia, es Trinidad. Y como vemos, es mucho más antiguo que el 300. Mucho más antiguo que el 325 antes del concilio de Nicea. Y a eso tenemos que sumarle que los grandes teólogos del año 90 al 277 utilizaron el concepto Trinidad en contra del arrianismo y en contra de otras cosas que vamos a hablar ahora. O sea que del 90, y estamos hablando de teólogos como Clemente de Roma, estamos hablando como Tertuliano, como Teófilo, estamos hablando Ireneo de Lyon. Todo eso, hermano, surgieron del 90 al 270, que hablaron ampliamente sobre la Trinidad, que fue mucho más antiguo que el 300. Escuche bien. Ahora, ¿dónde sale la corriente modalista? Sabelialismo. Aunque a ustedes, mis amados hermanos, les duele un poco, ustedes son sabelianistas. Los sabelianos, que hoy son sabelianos del siglo XXI, gloria a Dios, vienen primero de Sabelio, pero primero vamos a identificar de por qué Sabelio utilizó esta pésima definición de Trinidad. Para Sabelio, Trinidad era que Dios era una persona con tres modos distintos de manifestarse. O sea que Dios se hacía pasar por Padre, se hacía pasar por Hijo y se hacía pasar por Espíritu Santo. Lo que muchos Jesús solo no saben es que Sabelio creó esa doctrina en base a una confusión. Hay conceptos trinitarios que son herejicos.
Ojo con esto. Porque sabelialismo fue un intento de definir la Trinidad, no de negarla. Y ahí es que caen muchos en error. Pero él, intentando razonar con algo que se tiene que tomar por fe, cayó en un error. ¿Por qué? Porque si nos vamos al sexto siglo, Hipólito, que fue un gran hombre de Dios, y esto lo certifica Lev Thompson en su libro Santa Trinidad, lo pueden descargar, lo pueden leer, porque aquí hablamos con fuentes, pero los que saben de historia, me imagino que tienen que saber todo esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Este hombre Hipólito, en un libro que él hizo llamado Tradiciones Apostólicas, que lo tengo ahí también, por si a alguno le interesa, él dijo que en el siglo II salió un hombre, un erudito, entre comillas, llamado Noetus, y que Noetus hizo una gran barbaridad, porque realmente los jesusolos son noetarios, son otro nombre que ellos tienen que conocer, porque lamentablemente parece que no lo conocen o no les interesa saber dónde vienen su estirpe de creencia. Noetus fue el primero o uno de los primeros de decir que Jehová y el Padre son la misma persona, cuando ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni ningún padre apostólico de la historia se atrevió a decir una herejía tan grande. O sea, Noetus en el siglo II dijo que el Padre y el Hijo eran la misma persona. De esta manera, pastor Giancarlo Lea, resulta que el Padre era quien estaba muriendo en la cruz, y que ahora mismo no hay Padre en el cielo, porque ahora Cristo es el Padre, pero que también el cielo está vacío, porque ahora vino el Padre como Espíritu Santo. Entonces tenemos lo que dijo el gran teólogo Tertuliano sobre Noetus: crucificó al Padre y menospreció al Paracleto. Y esto es lo que están haciendo los municipales. Están crucificando al Padre y están desechando al Paracleto. Y esto es una gran herejía que tenemos que denunciar. Luego Noetus, propagando su herejía, tuvo algunos, gloria a Dios, también hermanos de aquellos tiempos, uno de ellos Espígono, ¿verdad? Otro es Praseas, tomaron esta enseñanza, escuche bien, y la llevaron a Roma. O sea, que si vamos a hablar de doctrina católica romana, los unicitarios son los primeros calificados para llamarse doctrina romana. ¿Por qué? Porque Praseas y Epígono llevaron las enseñanzas de Noetus y la llevaron a Roma, donde Sabelio la recogió y enseñó el modalismo. Enseñó, para no darle mucha cavidad al tema de que el Padre y Cristo eran la misma persona, sino que lo que quiso decir es que el Padre era el Hijo, era una manifestación del Padre. Estaba tratando de rellenar huecos, pero como decimos, nadie puede tapar un hoyo cavando otro. Eso es imposible. Transcurre el tiempo y también encontramos otras modalidades. Por ejemplo, encontramos el adopcionismo, la cual enseñaba de que Cristo fue un ser humano cualquiera y que luego se volvió divino. Especialmente algunos dicen, otros no, que a través del bautismo, etcétera. También tenemos a Arrio, que hizo un gran impacto en la iglesia, y por Arrio es que los códices vaticanos y sinaíticos le quitan y le estirpan todos los textos trinitarios, gloria a Dios, y otros textos en los cuales ponen a Cristo como divino. Mucha gente no conoce estos datos, pero por ejemplo tenemos estos documentos del gran, gloria a Dios, maestro César Vidal, que él tiene un libro que se llama Conspiración contra la Gracia Escritura, y él dice y sospecha de arrianismo en los documentos del siglo IV y V. Por eso es que los códices vaticanos y sinaíticos, en la mayoría de los textos que se le atribuye a Cristo, no solamente divinidad, sino individualidad, se estirpan. Pero como todos los que han modificado la Biblia para su conveniencia siempre dejan como un error, lo que pocos saben es que los códices vaticanos y sinaíticos han dejado 2 y 3 textos que muestran a Cristo como divino. Arrio enseñó, se fue mucho más lejos y dijo que Cristo, no, Cristo es un Dios. Es un Dios menor. Oiga, es un Dios más chiquito. O sea, intermedio. Lo que decía Filón de Alejandría, que si nos vamos a la historia, Filón de Alejandría enseñó que entre el Dios espíritu puro y la materia existía un Dios durmio, y que el Dios durmio era el que creaba la materia, pero que no era Dios, sino que era un Dios. De alguna manera esta corriente se filtró en la iglesia y
llegó a ser tomada por algunos padres de la iglesia que eran más alegóricos en la hora de interpretar que literal. Entonces Arrio enseñó que Cristo fue una creación del Padre, ya que herejía, que el Padre lo creó y que Cristo tuvo una existencia sí, preexistencia, pero a partir de una creación. Arrio fue otro que quiso defender en cierta forma la entidad del Logos, pero tratando de defender esa entidad, lo que hizo fue que le embarró. Como aquí dicen en Colombia, dejó un chicharrón. Entonces, Arrio tira lo que se llama también una simiente, ¿ok? Una simiente. Pero ¿qué pasa? La iglesia condenó el arrianismo, condenó el sabelianismo. Hubo un momento en la historia de que el arrianismo tuvo un auge, ¿verdad? Grandísimo, siglo IV y siglo V, pero gracias a Dios que la verdad siempre triunfa, ¿okay? La verdad siempre triunfa. Y no solamente hasta que llegamos a los años modernos, la teoría, no la doctrina, vamos a decirle, que es una doctrina de la Trinidad, comienza a tener relevancia, gloria a Dios, significativa para nuestro tiempo. Primero tenemos que comenzar que los pentecostales, verdaderos pentecostales, no eran unicitarios, como dijo uno por ahí. El pentecostalismo se caracterizó por ser trinitario antes del 1903. Y antes del 1903, el movimiento que ocurrió en el 1901, bajo el mover del Espíritu Santo, el pentecostalismo era trinitario y sigue siendo trinitario. Ahora, ¿a quién le debemos, gloria a Dios, la gran, ¿cómo se puede decir?, fortuna de que reavivó una herejía? Porque las herejías siguen surgiendo hoy en día, hermano, y es una pena esto. Primero tenemos que hablar de quién, de un ministro llamado Callister. Callister dio una enseñanza en un campamento, ojo con esto, Callister era trinitario. Shepherd y J. Stuart, que son los tres fundadores iniciales y excipientes del movimiento unicitario, eran trinitarios. Ojo con esto para que ustedes vean, y que tenemos un ejemplo de la historia de que las herejías salen de la verdad y no al revés. La verdad no sale de la herejía, las herejías salen de la verdad. Basta ver la historia de la iglesia, que como los creyentes combatieron siempre contra los unicitarios, que en aquellos tiempos, podemos decir unicitarios, pero no hay, Pastor Giancarlo Lea, antes del 1900, no hay unicitarios, no existieron jamás. Lo que habían eran 2 y 3 teólogos. Me puede interrumpir, no hay problema, pastor, cualquier cosa, ¿eh? Lo que existían eran 2 y 3 teólogos que adoptaron una postura monocifista. ¿Qué es eso? Una postura propia del judaísmo, tendencia judaizante, de que Dios es el monarca, que no hay más como Él, que Él es el único, y que como Él no hay. Eso nosotros lo compartimos. Lo que los judíos no pudieron echar de ver, y eso lo vamos a ver ahora también, es que Cristo no era otro Dios, que esa fue otra corriente que surgió en el siglo IV y que lamentablemente nos confunden. Trinitario y triteísmo no es lo mismo. Triteísmo, sale una doctrina en el siglo IV que creían que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo eran tres dioses distintos. Eso se llama triteísmo. Nosotros somos trinitarios. ¿Y cuál es el concepto real de Trinidad? Nosotros creemos en un Dios que en esencia cohabita en tres personas distintas, pero que al mismo tiempo en naturaleza conforman al único y verdadero Dios. El trinitarismo fomenta la unidad y declaramos que Dios es un solo Dios, en contraposición al politeísmo, al enoteísmo y a la monolatría. El monoteísmo es una corriente que dice que Dios es el único Dios, pero que aparte de Dios pueden haber otros dioses. Los trinitarios rechazamos eso. La monolatría es la creencia de que existe un solo Dios entre muchos dioses, pero yo solamente adoro a un Dios. Eso lo rechazamos los trinitarios. Nosotros creemos en un único, sabio, omnipotente y verdadero Dios. Pero ese Dios que está compuesto, ¿por qué? Por tres personas, no tres dioses, tres personas distintas,
pero que son inseparables en naturaleza. En el siglo IV surge lo que se llama el triteísmo. Los primeros que condenaron el triteísmo, para sorpresa de muchos, fueron los trinitarios. Rechazaron que Cristo sea un Dios aparte del Padre. Ojo con esto. Pero para los que saben de historia, la primera vez que se considera a Cristo como individual del Padre, no la primera vez, sino el razonamiento que surge de la iglesia o de los padres apostólicos, fue con el vinitarismo. El vinitarismo era una corriente que enseñaba que en el cielo había dos poderes. También fue condenado. Pero ¿de dónde viene el vinitarismo, pastor? El vinitarismo viene por la corriente de que la iglesia primitiva adoraba a Cristo y adoraba al Padre. Entonces, se decía, porque ellos adoran a dos personas. A lo que la iglesia contestaba, Cristo y el Padre conforman y construyen el único y verdadero Dios. Cuando adoramos a Cristo, estamos adorando a Dios. Cuando adoramos al Padre, estamos adorando a Dios. Son indivisibles, pero son distintos. Y ese es el misterio que ni yo con toda mi teología jamás lo voy a poder comprender, pero mi deber no es tratar de comprender, aunque es comprensible, sino sujetarme a lo que la Biblia dice claramente, sin forzar. ¿Qué pasa, pastor? Que en el 1900 surge la iglesia pentecostal, sale en el 1901, y me refiero al movimiento pentecostal, y el movimiento pentecostal viene con el lema de la Trinidad. Todos los ministros evangélicos han bautizado en el nombre de la Trinidad toda la vida, ¿ok? Y que hay evidencia también de que también los padres de la iglesia, como Tertuliano, como Clemente, como Ireneo, etcétera, como Gloria a Dios, Papías, etcétera, bautizaban con la fórmula trinitaria. Que ya yo sé que hay algunos por ahí que están diciendo que Mateo 28:19 es espurio, pero algo de que ellos no saben es que Mateo 28:19 aparece en el Códice Vaticano y Sinaítico. El otro día me apareció Pastor Giancarlo Lea uno también de que domina el griego, queriéndome demostrar que Mateo 28:19 no está en el Códice Vaticano. Estamos hablando del Códice antiguo del siglo IV y siglo V. Y cuando le pongo el códice, le muestro ahí dónde está. Gloria a Dios, mira dónde está. No lo estaba mirando porque la costumbre de aquellos tiempos era minimizar la palabra porque no era fácil la escritura en griego, y aparece en diminutiva. Aparece Santo Espíritu en diminutiva. Y cuando se lo dije, pastor, hasta el sol de hoy, él sigue investigando. Él dice que me va a demostrar que eso es falso, pero no sé qué ha pasado con él. No sé si llegó el rapto a la iglesia, que fue él solo, pero nunca ha aparecido. O sea que si vamos a eso, Mateo 28:19 es tan antiguo como Hechos 2:38. Alabado sea Dios. Entonces, McAllister, o este hombre, dio un sermón en 1903 en un campamento pentecostal trinitario, y él comenzó a hacer una reflexión sobre que Mateo 28:19 y lo que es Hechos 2:38 se contradicen entre sí, a lo que él comenzó a hablar de que debería ser un bautismo, un solo bautismo, y a través de ahí, ojo con esto, todavía no estaban negando la Trinidad. En ningún momento Callister negó la Trinidad. La Trinidad es, o el unicitarismo, es una concepción, una construcción teológica posterior al 1903, porque ni los grandes fundadores de ellos mismos estaban negando la Trinidad. Shepherd, que fue otro que, según a través del estudio de Callister, y eso lo podemos ver, eso está en historia, está en internet, está eso, hermano. Yo tengo un libro que se llama, gloria a Dios, las grandes herejías del siglo XXI, que dice, gloria a Dios, es de J. Cabral, y dice punto por punto dónde salen estas herejías. El segundo ministro tomó de Callister la enseñanza de él y comenzó a decir, según él, salió de que gritando y que con un éxtasis, porque yo no sé qué se debe, siempre tiene un éxtasis, siempre tiene un balbuceo y un éxtasis, y comenzó a decir que el nombre del Padre, ¿verdad?, que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Pero ojo con esto, él aún no estaba negando la Trinidad. Y luego sale J. Swart, la cual también él comenzó a decir que el nombre real del Padre era Jesús. O sea que estamos viendo la antigua herejía patriparcianista. Eso tiene un nombre, aunque a usted le duela,
Los Jesús solos son patriparcianistas. Están enseñando que el Padre y el Hijo son la misma persona. Eso es una herejía del siglo II. Una herejía. Una herejía. No una doctrina, una herejía. Que luego le siguió Sabelio. Pero la diferencia entre gloria a Dios, el patriparcianismo y el sabelianismo, es que el sabelianismo buscaba entender la Trinidad, no negarla. Resulta ser que a partir del 1914 y el 1916, que son expulsados este tipo de creencias de las iglesias, especialmente la iglesia evangélica trinitaria, ellos comenzaron a reunirse, típico de una secta, hermano, comenzaron a reunirse, gloria a Dios, a enseñar la iglesia del nombre. La iglesia del nombre, la iglesia unicitaria, y comenzaron a enseñar que no existe Padre, que no existe Espíritu Santo, sino que Cristo es el Padre y es el Hijo. Ellos como que lo empañan. Ellos dicen que el Dios, gloria a Dios, es el Padre, se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. O sea que estamos hablando que desde el siglo II hasta el siglo III y IV y hasta el 1900 no existe un movimiento unicitario. Solamente existen teólogos que fundamentaron herejías que tienen nombre, como cuáles: patriparcianismo, sabelianismo y entre otras cosas. Gloria a Dios. Podemos entrar a la base bíblica, o no sé si me quiere, no sé, gloria a Dios, Pastor Giancarlo, yo puedo seguir, pero cualquier cosa también me puede interrumpir. Ok, gloria a Dios. Vemos también, hermano, que los Jesús solos distorsionan muchos textos bíblicos. Vamos a comenzar por ahí. Por ejemplo, primera de Juan o Juan 1:1. Primero, y antes que todo, o antes que nada, vamos a derribar un fundamento que ellos tienen, el santo patrón, el argumento de ellos mayormente, y lo tengo que decir para desactivar, para quitar el fundamento de la Trinidad, es neutralizar Mateo 28:19. Porque Mateo 28:19 es la fórmula trina dado por nuestro Señor Jesucristo. Y a todas las naciones, bautizándolas, enseñarle lo que yo he enseñado, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero es que del nacimiento de la iglesia, dada en el día del Pentecostés, y en las epístolas más antiguas, como la Tesalónica, que está en el año 50 después de Cristo, hasta el siglo II, ningún apóstol ha negado la fórmula trina.